Amigos, ¿cómo están? Esta noche, como siempre, me da de verdad mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Vamos a hablar del poder de los pensamientos y las palabras. Bendecir, bendecir, es bien decir. Maldecir es decir mal. Como ustedes saben, los pensamientos son energía. Son energía con intención. Los pensamientos son cosas. Los pensamientos se materializan, se vuelven cosas. La mecánica cuántica nos ha demostrado que los cuantos de energía, llamémosle plasma o llamémosle éter, como queramos llamarle. Es decir, la energía en su mínima expresión está siempre ahí, en todo el universo, rodeándonos, dentro y fuera de nuestro cuerpo, fluyendo por nuestra sangre, por nuestro sistema nervioso y todas nuestras células y moléculas y por supuesto nuestros átomos. Esta energía de vida está ahí y esa energía tiene las mismas características de el agua, o sea, altamente programable. ¿Se acuerdan ustedes del señor Masao Emoto? Aquel que hizo unos experimentos interesantísimos del agua en donde le ponía a una botella, por ejemplo, una etiqueta que decía amor y a otra botella le ponía una etiqueta que decía odio. Y entonces congelaba el agua de ambas, sacaba unas láminas finas y con microscopio electrónico podía ver el resultado. Y resulta que donde decía amor había unas figuras, unos yantras, unos mandalas muy bellos, muy armónicos, y en donde había puesto odio, la figura era inarmónica. Masao Emoto demostró con infinidad de experimentos que el agua y la materia puede ser afectada, depende con las palabras que se le programe, va a dar resultados diferentes. Este señor también hizo experimentos, por ejemplo, con arroz blanco y en una muestra le puso armonía o vida o felicidad y en otra una palabra como tristeza, caos y las ponía en el refrigerador en envases cerrados y el arroz que tenía la palabra armonía se mantenía durante muchos días en buen estado y el que decía, por ejemplo, caos o cualquier otra cuestión negativa se podría muy fácilmente. Él
demostró que nosotros afectamos definitivamente a la materia con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, por supuesto, con nuestra intención. La energía que nos rodea, podemos llamarle plasma o chi, o de la manera que ustedes quieran, está lista para organizarse y materializarse ante un simple pensamiento nuestro. De manera que cuando pensamos en enfermedad, pues estamos atrayendo enfermedad. Cuando pensamos en pobreza, atraemos, por supuesto, más de aquello. Nuestro cerebro se puede asemejar a una antena. Todo lo que pensamos y por supuesto lo que hablamos forma ondas. Estas ondas salen de nosotros y llegan a algún rincón del universo y regresan fortalecidas, aumentando su potencia en el camino de ida y vuelta. Aprovechando este conocimiento, personas como el extraordinario Grigori Grabovoi hacen mucho énfasis en que cuando trabajemos con sus secuencias numéricas para traer a nuestras vidas dinero, salud, amor, etc., encerremos estas secuencias numéricas con nuestra intención en una esfera plateada o blanco y la mandemos al centro del universo. Esto nos demuestra que todo lo que sale de nosotros, ya sea en forma de pensamientos o palabras, va a regresar a nosotros fortificado, amplificado. Por eso es que maldecir, es decir, hablar mal, criticar, hablar o pensar de cosas que no queremos en nuestra vida, es lo peor que podemos hacer por nosotros. En nuestra sociedad se ha convertido en algo así como un pasatiempo el hablar mal de las personas que nos rodean y por supuesto de quienes nos dirigen. Posiblemente estemos muy enojados con las personas que nos dirigen o, o simplemente por las cosas que hacen. Pero en vez de hacer algo para cambiar eso, nos conformamos con hablar mal. Y esto, por supuesto, que no le afecta al político, pero sí nos afecta a nosotros, porque baja nuestra frecuencia vibratoria. Y ya saben ustedes que entre más personas unifiquen sus pensamientos para cualquier cosa, van a traer precisamente eso. En México tuvimos un terrible terremoto en 1985. Y recordando ese terrible terremoto donde hubo muchísimos muertos, se instituyó que cada año en ese día se celebrara a determinada hora un simulacro de terremoto en todas las escuelas y oficinas públicas y privadas.
Imagínense ustedes millones de personas pensando en un terremoto. ¿Cuál fue el resultado? Pues que atrajimos eso precisamente. Y fuera de toda lógica matemática, en México hemos tenido 2 terremotos precisamente el día en que se celebraba aquel terrible temblor. Exactamente el día en que se realizaba el simulacro. Bueno, pues ya se decidió por lo mismo cambiar la fecha en México para hacer simulacros. También por lo mismo cuando se organizan meditaciones mundiales por la paz o cualquier otro tema, dan resultados extraordinarios. Queridos amigos, es muy importante en estos momentos dejar de un lado todas aquellas prácticas que aunque han formado parte de nuestra vida y de la vida de nuestros padres y abuelos, no nos benefician y sí nos dañan y nos mantienen en niveles de baja frecuencia, como esas prácticas de estar hablando mal y criticando. Y es que para poder crear la realidad que queremos, necesitamos mantenernos en niveles de alta frecuencia vibratoria. Esto es importantísimo para poder manifestar lo que queremos en nuestras vidas. Tenemos que entrar en la frecuencia de nuestro ser divino, de nuestro Dios interior, para desde ahí poder manifestar. Esto lo vamos a explicar y a trabajar muy ampliamente en un taller que estoy desarrollando y del que les platicaré próximamente sobre prosperidad total. Por ello, queridos amigos, hay que bendecir todo lo que veamos. Bendice todo lo que toques. Cuando estés en un almacén, por ejemplo, bendice el agua, bendice los alimentos. Si estamos en la playa, bendice el mar, bendice la playa, bendice a los peces. Si estamos en el campo, bendice a los animales, bendice a las montañas, bendice a todo lo que te rodee. Siempre que estés o que entres en un territorio desconocido, bendice a los elementales. Pide permiso para entrar y bendíceles. Bendice tu dinero cuando lo recibas y también bendícelo cuando lo gastes. Cuando lo gastes, dile que vuelva pronto y que traiga a sus amigos. Cuando tú bendices, estás anclando luz. Estás bajando la luz del cielo a la tierra. Y de esta manera te conviertes en un trabajador de la luz. Puedes bendecir con la mirada, con la palabra o con la mano. Bendice por supuesto a las personas que amas, a tus familiares y amigos, pero bendice también a aquellas personas que no están bien, que actúan irreflexivamente. Por ejemplo, cuando vamos en el auto y vemos que alguien está conduciendo de una manera peligrosa o absurda, pidamos
a los ángeles que lo protejan. No juzguemos. Y por supuesto, bendice tus alimentos. Al despertar, bendice a tu pareja, a tus hijos, tu cama, bendice tu casa, tu auto, tu trabajo, bendice a tus compañeros de trabajo. Es decir, bendice toda tu vida y serás bendecido por el universo. Por ello, yo te bendigo. Bendigo todo lo que eres. Bendigo a tu familia, a tus amigos, y bendigo todo lo que tienes y lo que has logrado. Y al bendecirte, me bendigo a mí mismo, porque yo soy otro tú, tú eres otro yo. Como se dice en lengua maya, in la esh hala ken. Y ahora, queridos amigos, vayamos al silencio.